Bien, veamos ahora otro de los temas también muy importantes en esta área de la geometría, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que bueno, como lo vamos a ver ahorita, pues se relaciona en los triángulos rectángulos. Y entonces vamos a revisar estos dos conceptos, que son los dos conceptos que tenemos que tener como base muy claros para poder aplicarlos ya en ejercicios un poco más apegados a la realidad. Pero bueno, entonces vamos revisando primero este concepto que dice: en todo triángulo rectángulo, el lado mayor que se opone al ángulo recto es la hipotenusa y los lados del ángulo recto son catetos. Bien, ¿cómo lo podemos revisar o cómo podemos relacionarlo con este triángulo? Aquí tenemos, ya tengo aquí dibujado un triángulo. Como les decía, bueno, se refiere a triángulo rectángulo, por lo tanto aquí tenemos, este es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dice en este concepto? Dice que si hablamos del triángulo rectángulo, dice el lado mayor que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Bien, entonces si tenemos aquí el ángulo o el ángulo recto, entonces su lado que se opone sería es el lado que está enfrente. Entonces tenemos aquí el ángulo, el lado que está enfrente, pues en este caso lo escribimos con la letra C. Este es el que llamaríamos como la hipotenusa. Bien, entonces a este lado le vamos a llamar la hipotenusa. Bien, eso siempre va a ser la hipotenusa el lado más grande, o bien el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Bien, luego dice, y los lados del ángulo recto son catetos. En este caso es el ángulo recto, y los lados que lo componen a ese ángulo, pues es este lado A y el lado B. Quiere decir entonces que este lado A y el lado B, a eso es lo que le llamaríamos como catetos. Entonces este es un cateto y este es el otro cateto. Bien, así es como vamos a describir en nuestro triángulo rectángulo para luego poder usarlo en el teorema de Pitágoras. Bien, pasemos al segundo concepto. Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, esto está escrito textualmente. Bueno, ¿cómo lo podríamos representar de manera algebraica o usando algunas letras? Podría ser, dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa. Si la hipotenusa lo describimos como C, quiere decir que puedo escribir como C al cuadrado. ¿Sí? C al cuadrado, eso es lo que me indica como el cuadrado de la hipotenusa. Es igual, entonces escribimos el igual, a la suma de los cuadrados de los catetos. Quiere decir que si un cateto es A, este cateto lo vamos a elevar al cuadrado. Tenemos otro cateto que es B, lo vamos a elevar al cuadrado. Pero dice a la suma, entonces hay un signo más de los cuadrados de los catetos. Y aquí esto es lo que describimos con esta parte que A cuadrada más B cuadrada. Sería la suma de los cuadrados de los catetos, pues son A y B, y es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es C. Bien, entonces ya tenemos descrito de manera textual el teorema de Pitágoras, y de manera algebraica sería descrito de esta manera. Bien, ahora, también esto lo podemos relacionar con la parte de la geometría. ¿Cómo lo podríamos revisar? ¿Cómo podemos ver esto, el teorema de Pitágoras, desde un triángulo rectángulo o desde la parte geométrica? Entonces, hablamos de aquí tenemos ya dibujado un triángulo rectángulo, que aquí esta parte, este ángulo sería el de 90 grados. Bien, ahora, si tenemos aquí un triángulo rectángulo, a partir de estos lados del triángulo, que en este caso es A, y este es B, y este es C, podemos trazar
un cuadrado que tenga la misma medida que cada uno de los lados. Es decir, a partir de este lado A, dibujamos un cuadrado, por lo tanto, cada uno de estos 4 lados equivaldrían a el valor de A. Y de este lado tendríamos el lado B del triángulo, y a partir de aquí estamos trazando un cuadrado que tenga el lado como lado B. Bien, y el lado C, que es la hipotenusa, podemos trazar también un cuadrado. Obviamente este cuadrado que trazamos en el lado C o en la hipotenusa es más grande que los otros dos, puesto que, como sabemos, lo vimos en esta parte, el lado más grande es C, por lo tanto pues saldrá una figura, un cuadrado más grande. Bien, ya que hemos hecho esto, ¿qué significa? ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? El área de un cuadrado sabemos que lo que representa es la superficie de lo que conforma la parte interior del cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, pues la regla nos dice que su área es lado por lado. Pero si el lado es A y este otro también es A, entonces lo que estamos obteniendo como área, A por A, estamos obteniendo A cuadrada. Y en este otro cuadrado, el área, que su lado es B, entonces B por B, estamos obteniendo B cuadrada. Y en este otro, C, que su lado es C en los 4, entonces el área es C por C, estaríamos obteniendo C cuadrada. Bien. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con el teorema de Pitágoras? Lo que me indica aquí es que si tenemos C cuadrada, que representa esto es C cuadrada, es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, que lo que significa en esta figura que tenemos es que si juntamos A cuadrada, la superficie de A cuadrada, más B cuadrada, estos dos caben perfectamente en este cuadrado que su área es C cuadrada. Es decir, eso geométricamente, eso es lo que significa nuestro teorema de Pitágoras. Aquí, por ejemplo, si pudiéramos esto dibujarlo en una hoja, lo podemos recortar, estos dos, y podemos buscar la forma que estas dos áreas de estos dos cuadrados quepan exactamente en esta área que es C cuadrada. Eso es lo que quiere decir geométricamente nuestro teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bien, así es como funciona el teorema de Pitágoras, y esa es la relación que tiene con la parte de la geometría, que bueno, vamos a entrar a otras aplicaciones.